Pues estuvo muy, digamos, en una oposición total en lo que tiene que ver pues con este proyecto, con esta propuesta que presenta la administración municipal en la construcción de este parque tecnológico ambiental para San José del Guaviare. Ellos dicen que eso es crearles a ellos allá un problema de un botadero de basura. Así lo dicen ellos. Vamos a escuchar porque quisimos también escuchar la opinión de ellos, el por qué se oponen. Y aquí está doña Marta Yolanda Vega, ella es la presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Florida 2, que nos dio su opinión acerca de lo que piensa allí por parte de la comunidad. La inconformidad de nosotros como comunidad es, lo primero, porque nunca socializaron con nosotros dicho proyecto que piensan realizar allí. Y que nosotros yo por ejemplo como representante de la comunidad me veo en la obligación de apoyar a mi comunidad porque ellos tienen una preocupación muy grande. Es que esto allí nos afecta en muchos sentidos. Allí donde piensan montar ese relleno sanitario o parque tecnológico que ellos nombran, que en sí es la basura que va a llegar allí. Hay muchos caños y nosotros vivimos en un sector muy pegadito ahí a la finca donde van a realizar ese dicho proyecto. Porque hay muchos caños, muchas fincas, muchas cosas hermosas que hemos cuidado por muchos años nosotros. Doña Marta, pero ustedes como comunidad conocen a ciencia cierta las características de este parque tecnológico. Pues nosotros no, hoy tuvimos una sección acá en San José, en el consejo, donde nos explicaron un poco de qué se trataba un parque tecnológico. Nosotros no teníamos conocimiento porque como nunca nos lo socializaron, nunca se presentó ni el alcalde ni ninguno de sus empleados a explicarnos, nunca. Entonces, pues, desde luego nosotros desconocemos totalmente la situación, pero sí sabemos que es algo que nos va a afectar. Doña Marta, también hubo por parte del secretario de Planeación la conformación de una comisión integrada por habitantes del sector pues para ir a visitar en otras regiones del país donde existen parques de estas características que se tiene proyectado aquí para San José del Guaviare, pues para que eh, vean la realidad de lo que es un parque tecnológico como el que ellos tienen la idea de crear aquí. ¿Ustedes qué piensan sobre esa proposición, sobre esa propuesta? Pues vea, señor periodista, nosotros nunca nos han invitado, nadie nos ha invitado que digamos, vamos a ver a otros parques tecnológicos en otra parte que estén prestando el servicio, porque como nunca nos han socializado, mucho menos nos han invitado. Pero puntualmente sobre esa invitación que hicieron a visitar pues un parque, a cualquier otra ciudad donde ya exista, pues para que allí la comunidad pues conozca de cerca cuál es la función que se cumple con esos parques y despejar de una vez por todas las dudas que tienen ustedes del es decir, del impacto que les podría causar, que ustedes piensan que podría causar allí una construcción como esta. Pues eso lo dijeron hoy en el consejo, acá donde hoy están socializando, están seccionando supuestamente para aprobar o no aprobar el proyecto, pero eso lo comentaron acá y yo para tomar una decisión de si voy a ir a ver eso o no, tendría que primero reunirme con mi comunidad y explicarles que si sería bueno ir a mirar si el proyecto es malo o el proyecto es bueno, porque yo no puedo tomar una, una, una decisión sola. Por Sí, eso estoy claro. en representante de mi comunidad y ellos son los que deciden. Pero, es decir, la posición de ustedes hasta el momento es no parque en la vereda de la Florida. Sí, claro, nosotros estamos rotundamente, todos están rotundamente que no quieren parque allí porque es que eso nos trae mucho daño ambiental sobre las aguas. Y todo eso trae un impacto ambiental muy grande que yo sé que de pronto algunas personas no lo entienden porque no lo viven, pero el que lo vive de lleno sí sabe cuál es la situación. Bueno, Presidenta, pues muy amable por aceptar esta invitación de Marandúa Noticias pues, para conocer el concepto que tiene la comunidad allí sobre pues, este proyecto que tiene programado la administración municipal. Muchas gracias.
Gracias, señor periodista, a usted y por su amable gentileza de tener en cuenta. Y espero que ustedes que son periodistas y que ustedes le colaboran mucho a las comunidades en estos sentidos, de todas maneras los invitamos a que nos tengan ahí pendientes, presentes, para que nos colaboren con estas informaciones a todas las comunidades. Gracias. Bueno, ahí estaba entonces Laura, la vocera de la comunidad de allí, de la vereda Florida 2, la señora Marta Yolanda Vega, presidenta de la Junta de Acción Comunal allí ese sector, pues expresando los motivos por los cuales la comunidad pues se han puesto de acuerdo en no apoyar pues esta iniciativa de la alcaldía municipal. También el señor Arnulfo Rodríguez nos dio su concepto acerca de lo que él piensa acerca de esta obra. O sea, yo como miembro de la red departamental y municipal de veedurías dije que estaba de acuerdo con el proyecto, pero que había que hacer unas modificaciones porque lo que yo personalmente no estaba de acuerdo era que se hiciera una concesión privada. La posición mía es que se le dé entrada a las organizaciones de recicladores, a los demás municipios y que se hiciera una alianza público-privada para dinamizar la economía del municipio, porque hay mucha gente que está desempleada. Entonces, esto es una buena oportunidad para la gente del municipio y habría gente que, ya vemos, gente que estaría muy interesada en invertir en el proyecto. Sobre la propuesta que hubo de que se conformara una comisión integrada por la comunidad para ir a visitar unos parques tecnológicos ambientales en otras regiones del país, pues para conocer directamente qué sucede allí. ¿Usted qué piensa? Pues me parece bueno porque en sí para mí el proyecto, yo como ambientalista pues apoyo el proyecto, eso es algo bueno, eso sería un ejemplo de un proyecto de buen manejo de residuos sólidos y que sería un ejemplo para no solo para la Amazonía, sino también para la Orinoquía y Amazonía colombiana, porque es un proyecto innovador, un proyecto que va a generar impacto y desarrollo para la región. Bueno, Arnulfo, muchas gracias. Ustedes muy amables. Laura, algunas opiniones que recogimos allí de las personas que dejaron muy claro ante el Consejo pues lo que piensan acerca de este parque tecnológico. Algunos están de acuerdo, pero como dice el señor Arnulfo, hay que hacer algunas modificaciones y tener en cuenta pues otros aspectos. Mientras que la comunidad allí de la vereda Florida 2 sí se opone rotundamente a que, pues vamos a lo que han manifestado. Sí, pues vamos a saludar justamente al alcalde del municipio, quien viene justamente liderando esa propuesta que fue aprobada, hay que decirlo, a pesar de que la comunidad hoy dice y algunos tienen reserva, ya fue aprobada en el Consejo. También con la mayoría, otros concejales no estuvieron de acuerdo, pero hoy pues es un proyecto que pues sigue avanzando entonces en medio de la administración del alcalde Willy Rodríguez, a quien saludamos hasta ahora. Alcalde, muy buenos días y bienvenido a Marandúa. Laura, como siempre, muy buenos días, muchas gracias a ustedes por la oportunidad, el espacio, sobre todo de temas tan complejos, tan difíciles, tal vez de entender, pero que siempre estamos en la disposición, pero a ustedes por el agradecimiento en poder informar. Muchas gracias. Alcalde, la principal duda y lo que le entiendo a la comunidad es que ellos se sienten o dicen, ¿por qué no fuimos consultados? ¿Por qué no se socializó antes de presentar el proyecto allí en el Consejo Municipal? Le pregunto, ¿ustedes pudieron de pronto hacer algún tipo de socialización antes de presentar ese proyecto en el Consejo? Y si lo pudieron hacer, bueno, o no lo hicieron, ¿qué pasó? Bueno, ese es un proyecto, Laura, complejo de explicar en todos los contenidos. Y en esencia lo que quiero también explicar es que hasta ahora inicia el proyecto, ni siquiera en los diseños, en lo que corresponde a este parque tecnológico ambiental, que es cierto que en la complejidad de entenderlo, ¿sí? Estamos acostumbrados a hablar del relleno sanitario, del basurero, como viene creciendo nuestro municipio. Y permíteme mencionar que hace unos 50, 40 años, el primer sitio determinado para ese basurero, como se habla comúnmente, era aquí frente al hospital, donde era donde es la corporación ambiental, la oficina de la CDA. Posteriormente pasó a ser en el sector que conocemos como La Virgen, y de ahí pasó al donde es hoy Algarrobo, que es aquí en la vereda Agua Bonita. Hoy las orientaciones que hay del orden ambiental, jurídico y de requerimientos, en eso se ha avanzado mucho y hoy no podemos hablar en los mismos términos de un basurero.
pero hay un requerimiento de las autoridades, hay un requerimiento de la Procuraduría, de la Corporación Ambiental, y ante la situación que vive hoy o que tenemos hoy en Algarrobo, que es un sitio donde estamos disponiendo los residuos del municipio de San José y de otros municipios, ya no tiene la capacidad, tiene una serie de falencias en la forma en que se está tratando, disponiendo y manejando esos residuos. Hoy la norma ambiental, los requerimientos que no todos los conocemos, han cambiado y son cada vez más fuertes. Pero frente a ello, el municipio debe resolver ante una emergencia que se pueda presentar sanitaria en nuestro municipio, el tener las basuras ya en las vías, en los barrios, por no tener un sitio habilitado para hacerlo, nos crearía una mayor complejidad sanitaria. Queremos ayudar, queremos buscar la manera de cómo resolverlo. En principio, es esa alternativa. Recordemos que hace un tiempo, en periodos pasados, se intentó hacer aquí en el sector de Santa Rosa, sector de las villas y demás, que seguramente la indicación del sitio no era el más pertinente. Hoy donde se ha definido, donde se ha indicado que puede hacer la construcción de ese parque tecnológico, es en un sector que cumple unas características que no las determina el procurador, ni el personero, ni el alcalde, sino la autoridad ambiental bajo un requerimiento y una orientación de las zonas especiales del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Seguramente ningún sector, a diferencia hoy de la Vería del Morro, quiere que se construya ese parque tecnológico. Pero lo que intentamos empezar desde ahora es a explicar y a mostrar que hoy los requerimientos exigen zonas especiales. Donde funciona hoy el actual botadero, relleno, como queramos llamarlo, es un área menor a 5 hectáreas. El área que se dispone hoy es 10 veces más o 55 hectáreas, donde efectivamente se debe cumplir, empezar a diseñar y a construir zonas especiales. Y entre ellas sí es cierto, ahí están incluidos senderos ecológicos, áreas de promoción de proyectos productivos como lombricultura, como apicultura, especies menores, un parque también un parque de energía fotovoltaica que también alimentaría las máquinas y los elementos que se puedan considerar dentro de este parque. Entonces, hoy realmente, digamos, no se ha socializado porque hasta ahora inicia la determinación de ese parque. Hoy quiero también manifestar que el rechazo de ciertas personas del sector, de la comunidad, es apenas natural. No todos entendemos cómo y qué es lo que se va a construir en detalle. Aún así, explicábamos en el consejo, los honorables concejales pudieron no solo ver y escuchar también modelos de parques tecnológicos en el país. Hoy en Colombia existen más de 11 modelos que vienen funcionando, que se inician a construir y tienen determinadas más de 15 áreas que corresponden a ese parque. Entre ellos inclusive áreas de laboratorio, de sitios de investigación también, porque no es simplemente la selección de los residuos. Hoy lo que se está haciendo en San José del Guaviare es casi todo lo que se recolecta, si no es por la ayuda de nuestros amigos recicladores que separan en parte de la fuente o en las calles esos elementos que son reutilizables, que se pueden reciclar, que hoy no se está haciendo, que hoy no, la empresa no lidera, la empresa ambiental no lidera ese trabajo, no acompaña, por eso tenemos esa falencia seguramente en la afectación que hay. Pero explicarlo, Laura Oyentes, es muy complejo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entender que hay que resolver una situación, sin embargo, puede que eso no avance y no se pueda dar. Yo también debo manifestarlo, por lo que sea, por requerimientos y por oposiciones. Pero existe otra alternativa en menos de 6 meses que puede hacer que todos esos residuos nuestros de San José y de los corregimientos, por obligación y por norma, se dispongan en la ciudad de Villavicencio, donde existe ya más que un terreno, un sitio final donde legalmente podamos disponer. Pero eso sería mucho más complejo porque estamos hablando de una distancia de más de 350 kilómetros. Así damos también la claridad que eso pues efectivamente afecta a tarifa y demás, pero que hoy hay una complejidad frente a lo que vive nuestra región. Y eso hay que resolverlo. Seguramente es más fácil dejárselo para que lo solucione el próximo alcalde y no meternos en esas discusiones que genera impopularidad, pero que hoy intento demostrar con la administración, con los honorables concejales, que hoy la dinámica de estos sitios,
de estos son llamados parques tecnológicos y tiene que ver con áreas en las cuales hay que cumplir, hay que hacerlas cumplir por norma y por ley y sobre todo por la condición ambiental. Y lo más complejo de explicar es que hoy ese parque puede llegar a costar en un promedio de 20.000 a 25.000 millones con toda la infraestructura, con todas las áreas y todos los requerimientos, y hoy el municipio no tiene la capacidad económica, financiera, técnica para hacerlo, pero hay que buscar cómo resolver y cómo en materia de salud pública no llegar a esa afectación. El tema es bien complejo, bien difícil, pero inicia el proceso hoy para socialización. Hoy todavía nos disponemos, inclusive la comunidad está pidiendo más información. Si estamos de acuerdo, si llegamos a esos consensos, pues se va a dar, hay que ir al terreno, hay que ir a explicar, hay que convocar la comunidad, hay que invitar a las veedurías y aquellos que han estado vigilantes, especialmente Reipaz, que hoy no solo reconoce y nos acompaña en esta necesidad de que el parque tecnológico hay que hacerlo, que hay que dar más información, independientemente que lo haga un privado, un público privado. Pero el tema es bien complejo y merece toda la discusión posible, pero debo manifestarle, Laura, oyentes, que la comunidad está en su plena derecho de reclamar, de oponerse seguramente de esta manera, pero que merecen la explicación plena, completa, para determinar si se continúa o no. Pero hoy eso es lo que hemos podido recoger en el consenso y en el respaldo de algunos concejales, de otros no seguramente, porque también a ellos les implica generar una postura frente a su comunidad, que son cuestionados, pero que también en la representación de toda la capital, recordemos que hoy no es únicamente los usuarios, es toda la población que puede salir afectada en la medida que no tengamos el sitio adecuado para disponer y sobre todo para construir este parque tecnológico. Sí, unas dudas, alcalde, que tiene la comunidad y como usted lo justifica son normales en un proceso de estos que implica temas de claridad, ¿no? De conocer cómo se va a llevar a cabo este proyecto en sí. En terreno, ¿qué visitas o qué tipo de actividades se han hecho con la comunidad previo a la presentación que hicieron en el Consejo Municipal, alcalde? ¿Se les habló qué actividades se han hecho en terreno, en el lugar donde se pretende desarrollar este parque tecnológico? Omar Humberto, hoy solo está definido el sitio, no se ha hecho, no se ha adelantado nada, por eso hoy en la intención de la concesión es que se elabore. Bueno, pues obviamente hay que hacer la presencia, hay que mirar, pero hoy solo hay un terreno, pero hay que iniciar por pedir los diseños, las áreas, hasta el tema financiero de cómo va a funcionar, pero ya hay una proyección en recursos de este parque tecnológico. Nosotros presentamos, Omar Humberto, un video de un modelo que existe en Santander, ¿sí? De una empresa que ya viene funcionando más de 10 años, pero no, el mensaje no es que esa es la empresa que va a funcionar, porque hoy también algunas personas se adelantan y cuestionan, por ejemplo, que esa empresa es la que va a estar o es la que el alcalde le va a entregar. Eso no es cierto. Inicia un proceso en el cual hay que requerir varias empresas que cumplan y que puedan hacer la construcción de este parque. Entonces, es un tema, es cierto, de información, pero que no podemos adelantar algo que no está ocurriendo. Hoy hay que resolver esta situación en la región. Hoy y poníamos otro ejemplo, vamos a construir la planta de tratamiento de aguas residuales, que es otra necesidad para el municipio. Y ya existe un terreno, ya existe una ubicación para poder construir la planta de tratamiento, pero eso es un proceso. Ya existe hoy un área donde posiblemente podemos construir el terminal de transporte de pasajeros y de carga. Y así sucesivamente las áreas de equipamiento. Estamos organizando, ordenando, y es apenas natural que la gente pues genere un rechazo, pero estamos indicando, hoy inicia el proceso, estamos tratando pues primero de contar, pero eso de explicar qué es un requerimiento. Si bien es cierto, por ejemplo, a eso le anexamos la orientación que ha hecho la Aeronáutica Civil. Los parques tecnológicos, los rellenos, como insisto, quieran llamarlo, también tienen consideraciones, no pueden estar cerca del perímetro urbano, ¿sí? La distancia que hay de aquí hasta allá, pues es bastante significativa, pero puede ser más difícil si en últimas se define que sea en la ciudad de Villavicencio. Para nosotros sería mucho más complejo. La empresa no tenía capacidad en sus vehículos de transportar, en ir, en regresar, en la recolección. En fin, es bien complejo, pero hoy intentamos que eso lo debe resolver, es una obligación del municipio
desafortunado o no, le toca al alcalde hacerlo, pero que si se merece mayor discusión, la vamos a hacer. Continuamos con el proceso independientemente que la comunidad se oponga y rechace esta situación. Pero valoro también a aquellos que de buena manera reconocen que debemos crecer como capital, que tecnológicamente hoy se obliga a hacerlo de otra manera y que ya no es un botadero a cielo abierto, y que debemos también tener en cuenta la manera en que debemos aprovechar esa separación de elementos. Recuerden que la basura es pues plástico, cartón, vidrios, metales y demás, que en la normatividad hoy se obliga y se debe liderar en la fuente, en la separación de esos elementos, y que finalmente en el sitio final haya una transformación de algunos elementos biodegradables que se convierten finalmente en abonos. Esos parques, Omar Humberto, como mencionábamos, tienen muchas áreas, tiene infraestructura inclusive para pedagogía ambiental, se ven modelos de senderos ecológicos, por eso la ampliación en áreas. Son más de 50 hectáreas que pueden estarse diseñando y se conviertan en modelos alternativos, pedagógicos, ambientalmente y mucho más en nuestra región. Pero explicarlo es muy complejo. Yo respeto, valoro y no cuestiono la crítica que se ha generado por parte de la comunidad. Vamos a insistir en explicar, y no será a la fuerza, no será obligado, no será mi determinación, como se dice comúnmente, a las malas, hacerlo. Pero hay que resolver un tema de fondo, que de no proceder está uno inmerso en varios procesos e investigaciones. Alcalde, ¿quien construya será quien opere? No, es diferente. Yo sé que hay una discusión hoy y tengo que decirlo con toda la claridad. La empresa ambiental, con quien no tenemos muy buena relación porque con el gerente hemos tenido discusiones, esta empresa viene operando hoy en el municipio, tiene muchas falencias. Decirlo, eso le genera a ellos malestar al gerente, cuestionamientos y demás, pero hoy tenemos un servicio deficiente, tenemos una afectación en lo que llamamos hoy la disposición final, y esa mala energía y ese cuestionamiento hacia la administración, y tal vez nosotros buscando la manera de que esa empresa, como lo manifiesta en campaña, hoy todavía me sostengo y reitero, vamos a permitir la asistencia, la entrada de otras empresas al municipio de San José, a nuestra capital, para que no solo se disponga en competencia, sino en calidad de servicio. La gente, por ejemplo, decía en el recinto, ¿cómo es posible que hoy un usuario que disponga botar un mueble, un colchón, tenga que pagar más caro lo que cuesta el colchón y medio para poderlo recoger? Es cierto, son ejemplos que en esa responsabilidad social la empresa debería liderarlos. La empresa debería liderar el acompañamiento a nuestros amigos recicladores para que en la fuente podamos hacer aprovechamiento. En fin, pero yo hoy todavía me sostengo en la idea, van a entrar otras empresas, pero es independiente al sitio de la disposición, a la construcción de ese parque tecnológico, que se abre, se inicia un proceso para que participen, así cuestionen de otras partes, de otros sitios, y que pueda ser también una oportunidad público-privada para hacerlo. Alcalde, En proyección pensamos en ello. Alcalde, ambientalmente, lo que permite la norma, el actual en donde se hace la disposición, ¿qué tiempo de vida, de uso va a tener esto? Porque ese es otro de los temas preocupantes, y es que tanto tiempo se tiene, porque ahí es donde viene el dolor de cabeza hacia dónde dirigimos todos los residuos que se recolectan en la ciudad. Claro, pero además que este espacio, este lugar allí en el sector de Algarrobo ya tenía además tiene un límite, un permiso que se vencía, que se está por expirar. ¿Eso hasta cuándo está, digamos, habilitado, alcalde? Laura, siempre es bueno utilizar términos prácticos para que la comunidad nos entienda. Ese actual botadero, basurero, que, insisto, siempre perdemos de vista cómo llamarlo, porque en tecnología se avanza, pero ya ha sido crítico, ya se ha extendido permiso tras permiso, ¿sí? Al actual botadero llevamos más de 4 años prorrogando, ¿sí? La Corporación Ambiental, inclusive, en buenos términos, ha sido generosa, ha entendido la situación de hoy cerrarse. Lo que se genera es una crisis de salud pública en el municipio. Y nos ha ocurrido en varios días, cuando por problemas de transporte en la vía, se ha dejado de recoger 2 o 3 días y se genera una discusión, una afectación ambiental, es cierto, de salud. Entonces, ya hoy no hay más tiempo límite para otorgar más permiso,
más documentos que le permitan a la empresa recoger y disponer en ese sitio. Lo ha manifestado Recipaz, lleva 6 años advirtiendo esa crisis ambiental que se genera en este actual sitio. Y aún así, alrededor de Algarrobo, alrededor del sitio aquí en Agua Bonita, funcionan lecherías, funciona ganadería, la gente vive alrededor de ello y no tiene problemas tan complejos, pero sí se presentan afectaciones, hay debilidades y falencias en el tratamiento, en la disposición de esos residuos. ¿Qué es lo que intentamos demostrar? Hay que disponer una nueva área, hay que disponer un nuevo sector, pero como establece la norma y la ley, como establece los requerimientos ambientales, precisamente para poder darle manejo a eso. Y lo más importante es que detrás de ello hay otra serie de cosas. Mire, yo quiero referirme, pero bueno, ustedes hablan del tiempo. Corto, Hoy se va a sí, dar sí. menos de un año. Si en menos de un año no se ha resuelto, no se ha avanzado, tendremos que disponer en el sitio más cercano que se cumpla con ese requerimiento, que es en la ciudad de Villavicencio. No es ni en Concordia, ni es en Granada. Ellos mismos, Granada y los otros municipios, también Alcalde. disponen en Villavicencio, a Y más de eso, alcalde, 350 kilómetros. alcalde, ¿eso no nos implicaría a nosotros un servicio más costoso? Sí, claro que sí, de manera inmediata, ahí cambia la tarifa como algunos estaban mencionando, y eso sí es más real, pero si en últimas existe la discusión, existe toda la oposición y el rechazo, pues será hacerlo allá. Hoy se ha coincidido esta discusión de esta semana, del día sábado, con que la autoridad ambiental amplió nuevamente un permiso adicional temporal en Algarrobo. Pero eso llega a un momento en que ya, digamos, no se da más tiempo por el cumplimiento de la norma y ahí sí debe entrar a responder entonces el alcalde como autoridad ambiental. Yo intento decir es que no vamos a entrar en la agresión, pero si finalmente esa es la última solución, pues que sea Villavicencio la zona en la que se determine el poder llevar todos esos elementos de residuos, pero que puede ser desafortunado por todo lo que implica logísticamente. Y la empresa no va a tener la capacidad y hoy es la que más cuestiona precisamente esta decisión que estamos tomando en el liderazgo como alcalde y del Consejo Municipal. Y Alcalde, lo otro, Omar, que creo que preguntabas algo con respecto al parque. El hecho de cambiar el uso del suelo en una región como la de la trocha ganadera, la de Florida 2, también eso permite una valorización por temas industriales. Es decir, habría otra oportunidad en el comportamiento de estos predios para que también se valorice. Es decir, no hay que tomarlo como algunos utilizan. Hoy la tecnología determina que es otro el tratamiento y daríamos un valor adicional al uso del suelo alrededor de un parque tecnológico, que es lo que intentamos demostrar. usted habla de la ampliación por parte de la autoridad ambiental del uso de este punto del Algarrobo. ¿Hasta cuándo lo ampliaron? Bueno, yo no conozco oficialmente, lo escuché ahí mismo en el recinto del Consejo Municipal. Ese permiso habría terminado o estaría terminando el mismo 25 de julio, o ya habría terminado. Se ampliaría, solicitud que se ha hecho por un año, tengo entendido, pero no conozco físicamente el documento que podemos no solo pedirlo, sino compartirlo. Pero cada vez el tiempo es mucho más limitado, ¿sí? Y eso hay que entrar a resolverlo. O sea, así sea en Villavicencio, en cualquier otra parte, pero digamos que intentamos demostrar que esto no nos va a venir a solucionarlo ni el ministerio ni el gobierno. Por eso la resolución es nuestra. Determinen nuevo sitio, determinen el área, dispongan el mecanismo para hacer una concesión y los que estén interesados puedan empezar a hacer el diseño, la construcción de las áreas que menciona este parque. Por eso no es para hoy. La comunidad manifestaba que pronto iba hasta bloquear la vía para no permitirlo, pero es que no arranca, la construcción no arranca hoy. Hoy no sabemos ni cuánto puede costar exactamente. Eso es lo que se va a determinar, inclusive presentando la proyección financiera que tiene que ver. Y el municipio tiene la capacidad para disponer de ese recurso para construirlo, que sería lo ideal. Esos mecanismos funcionan como modelos en otras partes del país y es lo que digo, intentamos empezar a construir, a mostrar y también tiene razón la gente en socializarles. Seguramente no se puede dar allá, eso no lo determino como alcalde, pero intento darle una responsabilidad como autoridad y manifestarle a la comunidad que haremos lo pertinente para poder suplir una intención en el crecimiento tan rápido de un municipio, pero que hoy, dado las condiciones, dado los requerimientos en tecnología y en norma ambiental,
está determinado un parque tecnológico ambiental. Y a alguien le pareció muy práctico decir que estos proyectos pues crecen a medida que se programen, que se desarrollen. No duden que más de 15 áreas, más de 15 zonas son las que están contempladas dentro de esas 50 hectáreas como modelo de parque tecnológico. Es parte de las dudas e inquietudes que tiene hoy la comunidad que quieren justamente resolver, alcalde, en medio de este aprobación del proyecto, que eso es lo que tal vez ha generado pues esa inconformidad o al menos esa información que dicen, aprobaron algo, pero ¿de qué se trata? ¿Por qué lo aprobaron sin ni siquiera tener el visto bueno pues de la comunidad o al menos resolver esas dudas? Y entonces usted hoy está diciendo, tranquilos que no vamos a comenzar a ejecutar ese proyecto, apenas entonces se estaría, digamos que estableciendo las bases y hacia dónde se estaría yendo. Hay una participación hasta ahora de la comunidad, entiendo que es de la veeduría Retsipas, que también acompaña este proceso. Alcalde, permítanos, escuchamos entonces a la señora Fanny Díaz. Buenos días, Fanny, bienvenida a Marandúa. Buenos días a la mesa de Marandúa, al señor alcalde. Yo estuve en el Consejo Municipal todo el tiempo, él allá vio a nuestros compañeros de Recipaz. En el Consejo Municipal hay mucha, de lo que yo escuché todo el día, ya como hasta las 5 de la tarde, hay mucha desinformación en la comunidad. El Parque Tecnológico Ambiental es una muy buena solución y nosotros le dijimos al alcalde como Recipaz que lo apoyábamos. También me pareció buena la propuesta de un acuerdo público-privado, pero también allá apareció un señor, les pusieron un video para que vieran más o menos pues cómo es un parque ambiental, y el señor ya pensó que era que el que estaba allá en el video, que era video, yo no sé qué cosa que mostraron, ese iba a ser el contratista francés que iba a venir a hacer el parque. Yo creo que tenemos como que pensar un poquito, además que nadie habló de reciclaje, nadie habló de que tenemos que aprender ¿cómo se dice?, a separar los residuos sólidos. Si nosotros en nuestras casas hacemos la selección de los residuos, botellas, cartones, siempre va a haber un reciclador que va a arrimar a nuestra casa por las cosas. Y entre más organicemos la basura de nuestra casa, menos va a llegar al parque tecnológico es todos esos residuos, empezando porque los residuos peligrosos también tienen otro tratamiento, los lixiviados tienen otro tratamiento. Yo he aprendido tanto que por eso puedo hablar ahora y apoyar el parque tecnológico ambiental, porque en el camino se arreglan las cargas, dicen los abuelos. Y esa apenas se está socializando, apenas se le está mostrando a las personas que es un parque tecnológico. Me parece excelente la idea de la alcaldía de llevar personas a los sitios donde hay parques tecnológicos en el país, que hay una cantidad ya, porque los basureros a cielo abierto se están terminando. Y lo que tenemos nosotros son celdas transitorias, ni siquiera es un relleno sanitario, y hemos tenido muchos problemas. La factura llega carísima. Yo pago casi 30,000 pesos de factura y no saco nunca la basura. Le pueden preguntar al señor del carro cuándo saco basura de mi casa. Lo de la cocina lo pongo en el patio. Reciclo. Tengo el garaje lleno de reciclaje para las señoras que van pasando y pidiendo y solicitándolo. O sea que es como ciudadanos que podemos aportar un poco de cultura ciudadana y ayudar a que San José sea cada día más grande. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, Fanny, gracias por esa participación. Es parte de ese apoyo que viene haciendo entonces la veeduría Retsipas a ese proceso. Alcalde, hoy entonces, digamos que en resumen, ya usted nos ha contado un poco la proyección, lo que se espera, los beneficios que traería ese parque tecnológico ambiental. La comunidad se mantiene un poco, digamos que escéptica. Hoy, ¿qué le dice usted a esa comunidad y cuál va a ser entonces ese primer paso? Porque ya se aprobó en el Consejo. ¿Qué sigue? Bueno, ya en esa primera intención, que es la de determinar precisamente dónde pudiese ser la construcción de ese parque tecnológico, que es cierto, es un término demasiado complejo hasta de entender, pero es como se ha elaborado, como se ha determinado a medida que avanzan en otras partes del país estos sitios en los cuales se les da manejo a estos residuos. Pero digamos que hoy aprobado eso, se inicia, hay que hacer los estudios para obtener inclusive la licencia ambiental, que todavía no se ha adelantado, que hay que adelantarla posteriormente, porque es la autoridad ambiental la que va a determinar
en esas características si es posible o no. Digamos que la complejidad, Laura y oyentes, de este tema que merece discusión, que hay cuestionamientos, pero que es más en la importancia de ilustrar. Decía la doctora Fanny, que asistió y acompañó el sábado todo el día, la oportunidad inclusive de, si seguido de esto, hay que buscar la representación de veedurías, de la comunidad, de algunos concejales, para que puedan inclusive ir a conocerlos, que ya fuimos a conocerlo, un modelo de parque como el de Santander. Eso nos da la oportunidad de ilustrar de que físicamente se puede evidenciar cómo se elabora, qué zonas comprenden, qué áreas están determinadas en un parque tecnológico y a qué queremos llegar, porque la construcción va a llevar tiempo. Hoy es cierto, hoy lo que hay es unos pozos allí en el Garro, unos pozos donde se bota esos residuos. No hay toda la tecnología, no se ha avanzado en ello para hacer, como decíamos, separación inicial y posteriormente que resulte, que se obtenga de ese proceso elementos y productos que sean de beneficio. Entonces, para mi concepto, se inicia la socialización, se abren espacios para revisar, para analizar, se permite hoy que la comunidad haga sus cuestionamientos, pero que hoy no se inicia la construcción, es un proceso, pero que debemos dar respuesta frente a ese requerimiento. Y tal vez merece, más que discusión, análisis por parte de expertos, porque a veces se generan conjeturas, se generan situaciones como mencionaba la doctora Fanny. En el video mencionábamos ese modelo y ya estaban indicando que esa empresa que era de otro país era la que iba a operar aquí. No es cierto. No es por ahora resolverlo inmediato, pero pensar en proyección como todo lo demás que tiene que ver en materia de urbanismo. Vamos a avanzar con la primera fase, seguramente en coordinación con la gobernación de la planta de tratamiento. Es un área también que hay que reconfirmarla, hay que adquirirla, hay que comprarla, hay que buscar de dónde los recursos, bien sea de gobernación, de alcaldía, de empréstito, de ministerio, porque hago una conclusión también, Laura. Hoy el gobierno no va a venir a ayudarnos con nuestros problemas. Ha sido muy compleja la gestión en los ministerios, pero situaciones como esas hay que empezar a resolverlas y los primeros corresponsales también son los honorables concejales. Ellos en su mayoría respaldan una necesidad que no solo se debe hacer, sino que en la proyección de una capital pues está incluido esta área. Yo dejo abierto inclusive todavía la discusión, iniciamos el proceso y ojalá en este periodo nuestro, si podemos terminar el periodo, podamos también avanzar en esas primeras fases de un proyecto tan importante que si lo estudiamos bien va a generar desarrollo a una región en varios componentes. Y eso pues merece esa discusión, apenas obvio, pero no validamos a aquellos que políticamente quieren generar una crítica y una motivación equivocada a algunas personas que puedan desconocer un modelo de proyecto como este. Alcalde, entonces ahí valdría la pena aclarar, lo que se aprobó en el proyecto del Consejo es las facultades para que usted avance en la construcción de ese mismo proyecto, valga la redundancia, es decir, no hay un presupuesto aprobado, no hay, o sí. Correcto, se aprobó que me dan facultades como alcalde para iniciar el proceso de concesión, pero hay que hacer unos estudios, ahí va incluido, hay que hacer unos estudios para poder determinar cuáles son los requisitos hasta del orden ambiental. Ese proyecto hoy no tiene licencia ambiental, hay que empezar a solicitarla, pero hay que buscar quién se encarga, quién se puede presentar, porque eso es abierto, eso es como una licitación. Yo no puedo determinar a dedo quién lo va a hacer, para que determine los costos financieros, la parte técnica y de proyección de este parque. Es decir, yo sé que la gente se está imaginando, se imaginó era que ya a partir de hoy, aprobado por el Consejo, esa facultad, se inicia la construcción. Por eso mencionaron el bloqueo de la vía. No, hoy no se va a hacer eso. Y menos a las malas, en una determinación mía como alcalde, jamás entraré en una controversia con los habitantes y especialmente con los del área rural. Pero en algún sector se debe construir y es lo que vamos a iniciar. El proceso arranca, así ya se haya definido el área, pero los estudios deben iniciar porque hay un estimado, Laura y oyentes, del costo financiero, 20.000, 25 millones, todo lo que se considera en proyección para este parque tecnológico y arrancará en fase seguramente, pero hoy lo que me están facultando es para iniciar ese proceso de contrato de concesión a quienes puedan tener la capacidad económica y financiera de hacerlo
acompañado de los procesos y licencias ambientales correspondientes para este parque. Pues eso es entonces como queda, sobre todo dando esa claridad, alcalde, para que todas las personas, tanto las de allí de la comunidad como las que somos usuarias al final de este servicio, que somos todos en el municipio, podamos entonces saber que apenas inicia este proyecto, vale la pena seguirle, digamos, de cerca lo que viene, esa proyección, cómo va a quedar formulado, cuánto va a costar, los estudios ambientales, para que la gente también esté, digamos, que se sienta parte, que es hoy lo que están reclamando, el no sentirse parte pues de este proyecto que creían ya estaba prácticamente listo, pero usted dice hoy no está listo, queremos que hagan parte, pero esto apenas comienza. Correcto, ese es el mensaje, tal vez en resumen y en la discusión que se ha generado. Por eso el cuestionamiento hoy puede ser válido hasta un cierto punto. Si pasa el tiempo y no logramos resolver y hay dificultades y demás, y también nos sometemos a otros procesos de investigación y que es apenas obvio que uno asume esa responsabilidad, en este tiempo de menos de un año de no hacerse, estará entonces esa segunda opción, que la empresa actualmente que hace recolección disponga entonces donde sea posible de acuerdo a la exigencia y a la indicación. Es decir, el sitio más cercano que pudiese cumplir es en Villavicencio. Pero eso traería otros problemas, porque nomás imaginen si tenemos dificultades en lo local, cómo será disponer ese transporte de aquí hacia Villavicencio, como lo están haciendo otros municipios, el de Granada, el de Puerto Lleras, el de Acacias y demás, porque ellos en su cercanía lo corresponden al local, pero hoy regionalmente debemos buscar esa intención de que sea en nuestra jurisdicción. No puede ser, alguien decía, ¿por qué no lo hacen en Concordia? No es mi jurisdicción. ¿Por qué no hacen retorno? No es decir, la complejidad de entender cuáles son los requisitos, cuáles son los mecanismos, es difícil. Hoy nos disponemos y envío el mensaje a la comunidad, especialmente a la presidenta Yolanda, que pues ha estado muy atenta, pero también ha manifestado su rechazo, a que nos disponemos a hacer la asociación correspondiente, ya hoy aprobado en terreno, acá, con las juntas, con la misma Recipaz, que ha sido, en el buen sentido, aliado de la protección ambiental de lo que se está afectando hoy en Algarrobo. Eso sí lo dejo claro, porque afortunadamente hay muchos argumentos para decir que hay que resolver, hay que buscar los mecanismos necesarios, porque esa situación puede ser mucho más difícil cuando exista una crisis de salud pública. Y esa disposición la mantengo hoy, no solo con los honorables concejales, que también en su mayoría respaldan, acompañan, sino de esta administración, que lo que intentamos es buscarle salidas a situaciones tan complejas de las que estamos viviendo hoy. Y pues esos son los retos que uno asume, pero que siempre en el respeto de la discusión, en el aprecio de la información que pueda alguien aportar, entraríamos a buscar soluciones. Muy bien, pues alcalde, nos quedamos muy pendientes de esta noticia, el proyecto que apenas inicia, pero que buscaría entonces crear este parque tecnológico ambiental. Ya la semana pasada también hacíamos un poquito de pedagogía sobre qué es un parque ambiental, cómo podemos beneficiarnos, o más bien qué beneficios traería al municipio, al tema ambiental y al manejo de esos residuos. Vale la pena seguir en esa pedagogía para que también pues las comunidades puedan estar tranquilas y sobre todo apoyen eso que viene para nuestro municipio. Quedamos muy pendientes, alcalde, de ese tema y ver cómo avanza sobre todo esta situación. Quería preguntarle solamente rápidamente cómo avanza otros dos temas que están pendientes, y es la plaza de mercado del sector del Porvenir y la casa indígena, que hemos visto cómo en los últimos días se ha venido avanzando también en lo que está pendiente para terminar esa obra. Bueno, no habíamos hablado ya hace unos días de esos dos proyectos que vienen de la vigencia anterior. Específicamente en Casa Indígena. Ya ustedes han podido de pronto ver que se inició la ejecución del contrato siguiente para la terminación, que estuvimos en la socialización precisamente ya hace casi 2 meses con el contratista para darle inicio a esas actividades, y ya han avanzado significativamente. Para el día viernes tenemos una segunda visita. Creemos que lo que se planteó en la corrección y en lo que hacía falta en la casa indígena ya estaría superado, y lo más importante, como ustedes han estado pendientes, poner ya en funcionamiento, en disposición, esta infraestructura que realmente lo que le faltaba era muy poco, pero que en la complejidad de trámites y demás pasó este tiempo precisamente para que se lograra ejecutar. Entonces, ese estaría en el buen sentido
a feliz término. La plaza de Barrio El Porvenir pues sí ha sido mucho más difícil porque como esta obra que fue a través del DPS nos ha hecho unas exigencias a la Secretaría de Obras Públicas Municipal, porque recuerden que allí lo que faltaba era el 10% que correspondería era a la red contra incendio, que fue lo que no se planteó, lo que no se tuvo en cuenta. En eso ya solucionamos, hicimos un planteamiento no solo en diseño, sino también en costo de esta red contra incendios, y precisamente esta semana de julio tenemos el último comité para definir cuándo se iniciaría esta obra complementaria y de esta manera pues darle terminación a esta obra que tanto se requiere y que tanto ha afectado a los comerciantes que estaban en su sitio, pero sobre todo a la población que de alguna manera había estado atenta a que se dispusiera de un área tan especial y tan específica en materia de servicios. A quedar muy pendientes a ver cómo avanza en estos meses que vienen, alcalde, estas dos obras muy importantes para las comunidades vulnerables, uno el sector de los comerciantes y el otro el sector de las comunidades indígenas. Alcalde Willy Rodríguez, gracias por estar con nosotros aquí en Marandúa. Gracias a ustedes, Laura, como siempre. Sé que en la oportunidad de comunicar, de expresar lo que logramos avanzar ante tantos problemas que se nos han presentado como administración, pero sobre todo para la población. Es importante darle claridad a muchos temas y como siempre me dispongo en los escenarios que sean posibles y de coyuntura que tiene que ver con el parque ambiental, abrimos todas las posibilidades a pesar de la complejidad de la información, vamos a estar más que atentos en disposición de ilustrar. Muchas gracias por la oportunidad, Laura, a todos los oyentes de Marandúa Estéreo, un abrazo especial en cualquier rincón del departamento del Guayas. Dios les bendiga. 7:43 minutos, gracias alcalde, feliz día para usted. 7:44, Exactamente fueron los que dieron su voto positivo para aprobar este proyecto. 6 de ellos, hay que decir que 3 de ellos votaron negativamente el proyecto y los otros 3 no se encontraban en el recinto en el momento de la votación, para dejar claro esta parte. Y Marandúa Noticias pues quiso conocer los motivos por los cuales los concejales de los partidos Cambio Radical y ADA pues dieron su voto negativo al proyecto que propone pues la creación de este parque tecnológico ambiental regional aquí en el municipio de San José del Guaviare. Escuchemos lo que al respecto nos dijo el concejal Dani Ardila. Arley, bueno, nuestra principal razón por la que dimos negativo este proyecto fue porque primero no hubo concertación con las comunidades y creo que para estos proyectos de gran impacto se tiene que socializar antes con las comunidades. Entonces fue por eso que tomamos esta decisión como bancada de Cambio Radical y también como bancada de la... ¿Quiénes más le acompañaron en esta decisión? En esta decisión, pues como bancada de Cambio Radical me acompañó el honorable Jaffer Barreto, también en la bancada del partido A, Jason Ávila, y quien les habla, Dani Ardila. Bueno, ahí estaba entonces la posición o el argumento que nos entregaba el concejal Dani Ardila sobre el por qué no votaron los 3 concejales, repito, pertenecientes al partido Cambio Radical y el movimiento ADA, que fueron los que votaron negativo aquí a este proyecto. Ellos tienen sus argumentos, dice que porque no se socializó ese proyecto con la comunidad y entonces pues ese fue el principal motivo. Pero allí también don Jairo Sedano, que estuvo muy atento, también nos entregó su posición acerca de lo de la aprobación del proyecto y pues también explica lo que significa para el municipio de San José del Guaviare el Parque Tecnológico Ambiental. Yo diría, el proyecto es un excelente proyecto, el Parque Tecnológico Ambiental lo hemos venido construyendo desde la red de veedurías ciudadanas, lo hemos propuesto. No estamos en contra de la comunidad, nos parece que la comunidad necesita más ilustración para entender qué es un parque tecnológico ambiental y qué beneficios trae consigo el construir
una propuesta como lo es ese parque tecnológico ambiental en la Amazonía. Y que precisamente, Jairo, perdón que lo interrumpa, es lo que ellos están en estos momentos expresando, que no les tuvieron en cuenta para una socialización, para decirles qué era lo que se proyectaba allí en ese lugar. Yo creo que hay una serie de errores en la propuesta del proyecto, del debate. Yo creo que lo que tiene que llegar a la gente es cómo se socializa, se le lleva a que vean los parques tecnológicos ambientales, cómo están funcionando en el país, qué es un parque tecnológico, pero allá en la realidad la comunidad tenía que haber sido socializada, haber ido a capacitaciones para poder cuando llegaran pudieran votar un debate positivo y que no estuviéramos en toda esta serie de alteraciones, de pensar que se le está violando sus derechos. No, lo que nosotros proponemos es que esto tiene que ser una empresa público-privada, que sean los dos, que la comunidad se vea inmersa en este tipo de proyectos, Arley. Si la comunidad no se inmersa en el proyecto, pues sigue reventándose porque la parte social es fundamental. ¿Cómo ve usted la propuesta que se hizo por parte del secretario de Planeación de que la comunidad conforme una comisión, por ahí unas 15 personas podría ser, para visitar un parque de los que en estos momentos está activo, prestando esos servicios para que la comunidad conozca directamente allá cuáles son las funciones de ese parque y pues definitivamente pues cambien esa idea de lo que se piensa crear aquí en San José? Esa es la gran propuesta que debió haberse hecho antes de que la gente hubiera ido. El Planeación está proponiendo, Ariel Mosquera está proponiendo que se vaya a una gira técnica, que se lleve a una gira técnica los líderes para que conozcan en directo qué es ese parque tecnológico ambiental. Y nos parece que es por ahí, Arley. Nos parece que es fundamental que ellos vayan y visiten y se traigan la idea para decir, hombre, estoy perdiéndome una oportunidad en mi comunidad. Bueno, Jairo, muchas gracias por sus apreciaciones. No, a ustedes, Barandúa, nos parece muy importante porque es el micrófono para la gente. Bueno, ahí está entonces las apreciaciones que hace Jairo Sedano con relación pues al parque y pues estamos de acuerdo que a la comunidad se le debe ilustrar sobre qué es verdaderamente un parque tecnológico ambiental, cuáles son las funciones y cuáles son los beneficios que esto tiene con la comunidad, pues para que así de esta manera pues la comunidad allí en la vereda donde se piensa construir este parque, pues cambie de opinión. Pero allí también, en medio de ese debate que se llevó a cabo en el Consejo sobre el Parque Tecnológico Ambiental, la empresa ambiental dejó claro cuál es su posición ante el proyecto que propone la administración municipal. Vamos a escuchar a Viviana Sánchez Ramírez de la Oficina Jurídica de Ambiental, quien dio a conocer lo que dio a conocer y también califica como lamentable la aprobación del proyecto por parte del Consejo Municipal de San José del Guaviare. Escuchemos. Más que hablar de beneficiarnos o preocuparnos o afectarnos, lo que hemos venido a manifestar ante el Consejo Municipal y la preocupación que hemos venido de cierta manera manifestando es porque de cierta manera no se ha compartido la información, no se ha hecho un proceso público de información y tampoco se han hecho públicos los documentos que soportan el cumplimiento de requisitos del proyecto de acuerdo que está en estudio por parte del Consejo Municipal. Hoy, tanto la empresa como los usuarios del servicio, como la comunidad en general, desconoce los términos de referencia en los cuales el municipio pretende entregar en concesión no solamente un predio que ya adquirió por un valor alrededor de los 1.000 millones de pesos, no solamente entregar recursos públicos que ha venido gastando de cierta manera desde vigencias anteriores, no solo en la adquisición de este predio, sino en la contratación de otros tipos de consultorías y demás que hoy en día no vemos resultados. Y traigo a colación el tema de que no es solamente una cuestión del municipio, el departamento también ha hecho uso de recursos públicos y ya tenemos antecedentes sobre el tema. Entonces, como venía comentando, no es solamente preocuparnos en qué nos beneficia o en qué de pronto nos trae el tema de la empresa, no, es más la preocupación por un interés general y el conocimiento público, que se haga de conocimiento público, qué es lo que pretende hacer la administración municipal, en qué términos pretende entregar un bien público quizás a un particular, porque hoy desconocemos los términos de referencia de un proceso de licitación a través del cual se va a entregar en concesión un predio público.
Hoy desconocemos y no ha informado de cierta y en debida manera el municipio a la comunidad en general sobre los condicionamientos en tema tarifario. Hoy reclaman de Ambientar, que Ambientar tiene unas tarifas elevadas, pero desconocen que efectivamente el establecimiento de estas tarifas no son agrede y no son a voluntad y por decisión de la empresa, sino que son un término regulado, mientras que en un tema de concesión, ese particular va a tener total libertad para establecer su tarifa sobre la disposición final. ¿Acaso el municipio ha informado, o los honorables concejales han informado a la comunidad en general cuáles son las condiciones en las cuales se va a entregar en concesión la disposición final de los residuos sólidos? No lo han hecho. No nos han dado la información, sino simplemente nos han mostrado solamente la teoría en términos generales de qué es el Parque Tecnológico Ambiental, sin decirnos y sin darnos la oportunidad, ni como empresa, ni comunidad, ni como comunidad, ni como usuarios, no nos han dado la oportunidad de presentar una propuesta real en la cual se tengan en cuenta los diferentes medios, las diferentes asociaciones y demás. Hoy solamente se ha pretendido por parte del municipio entregar en concesión como la salida más fácil y la única alternativa que en estudio ha tenido el municipio. No ha valorado otras alternativas. Con todo eso que usted nos expone, ¿están de acuerdo ustedes con la construcción del parque? ¿O cuál es la posición de ustedes como empresa ambiental? En el recinto del honorable consejo se dejó la posición de la empresa no se opone a que efectivamente haya un sitio de disposición final. La oposición de la empresa no es esa. La posición de la empresa es, si se realice con condiciones claras, con términos públicos y de conocimiento de toda la comunidad. Más no hay una oposición porque es un requisito que se debe cumplir. Efectivamente, tenemos la necesidad de contar con un sitio de disposición final y tenemos la necesidad de contar, quizás, efectivamente, hacer la transición a lo que hoy ha denominado la norma como Parque Tecnológico Ambiental. Pero finalmente, ¿qué criterio le merece que haya sido, pues, ante todo lo que se presentó, pues, aprobado el proyecto de acuerdo? Pues lamentable porque desde los honorables concejales que están instituidos para preservar y para hablar por la comunidad que en últimas veces quien los eligió y los tiene hoy en día en esta corporación pública, no se haga el mínimo esfuerzo porque efectivamente todos los sectores sean escuchados. No se hace el mínimo esfuerzo por vincular a una defensoría, a una procuraduría, a una personería. ¿Para qué? Para que presenten la voz del pueblo, la voz de aquellas comunidades que hoy en día se están viendo afectadas. Uno, porque la preocupación fue la determinación del sitio donde se va a llevar a cabo la disposición final. Y dos, la preocupación respecto al tema tarifario, respecto a las condiciones en las cuales se pretende entregar en concesión, no solamente el bien público, sino como lo decía, uno de los componentes del servicio público de aseo, que es la disposición final. Pero muchas gracias, muy amable. Con mucho gusto. Bueno, ahí está entonces, Laura, la posición que tiene la empresa ambiental frente pues a este proyecto que ayer, el día sábado, tuvo pues un amplio debate, prácticamente todo el día se centró la discusión en este proyecto, escuchando tanto a la comunidad como a la empresa ambiental y algunas otras opiniones que resultaron allí también, pues unas en favor, otras en contra del proyecto, pero que como lo manifiesta el señor alcalde, esto apenas se está iniciando y pues hay que escuchar a todos los sectores para ir tomando ya determinaciones en lo que respecta pues a este proyecto de la construcción del Parque Tecnológico Ambiental Regional para San José del Guaviare.